Natalia, Mónica. 8. A ver. Tienes el dominio. ¿Y por qué se me fue por acá? Dominio. Puntos críticos. No tienes puntos de inflexión. No tienes monotonías. No tienes... En este caso, yo no entiendo por qué sacan el de inflexión en el más fácil y en el otro no. Tienes graficado esto, te falta el sistema de ecuaciones, o si tienes el sistema. Y cuarta, si tienes el sistema de ecuaciones. Tienes de menos 2 a 1. Tienes de menos 1 a 1. Aquí debe de ser un igual, alguna cosa de ser. Ok, tendría 5 en ese. Aquí te falta el gráfico. Solo tienes el cálculo. 5 y 8, 13. Vamos con la lección. ¿Por qué es necesario hacer el gráfico en un sólido por arandelas? Porque con ello podemos se me olvidé. Podemos con ello identificar el volumen. No, el volumen puedo hacer sin el gráfico. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué dice el teorema de Barrow? Lo mismo que le pregunté a Patricia. El teorema de Barrow es la regla que dice que la integral definida de una función es continua, que tiene los intervalos cerrados, que sería A y B. Es no. igual. El teorema de Barrow no se dice eso. Yo traje las naranjas. Ya, gracias, amor. Tomate. A ver, ¿qué más? La primera pregunta estuvo mal. Y la segunda también. Pero por lo menos triste. Seguro, profe, que eso dice el teorema de El teorema Barrow. de Barrow es el que te dice que es el teorema fundamental del cálculo, donde se debe evaluar primero el límite superior y restar el límite inferior. María José. María José. Aquí estoy, profe. Vamos a ver. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Para qué? Si no. Yo me metí en noche todo el rato. Mami, no sé por qué yo no saqué esa blusa. No sé de qué me hablas, mija. Está con el tuyo. A ver. No saqué. Dominio, recorrido, puntos de intersección. ¿Cómo sacas los puntos de intersección? Evaluando en X y en Y. ¿Y ahí dónde está ese proceso? Creo que no le tomé la foto. O sea, si me pones algo, o no me pones, o pon con el proceso, porque eso es simplemente haberlo hecho en Sí, un pero simulador. no le tomé la foto. Tienes puntos críticos, ¿dónde están las coordenadas en Y? Tampoco.
punto de inflexión. Le igualas a 0, tienes 2 de inflexión. Aquí tienes los mínimos, tienes los máximos. Sistema de ecuaciones. Sí está. Está el sistema de ecuaciones, sí. Aquí lo único que me faltaría es ese proceso y los procesos de encontrar los valores en Y, tendrías Sí. 8. Ok. Y semana 9. Tampoco hice el gráfico del volumen, profe. Ya, entonces está 18, 8 y 8, 16. Dime cómo se calcula, por favor, cuál sería el proceso para calcular un sólido por arandelas. ¿Cuál es el proceso? A ver. Es... ¿No? Ok, siguiente pregunta. O sea, hasta que buscas en el cuaderno no voy a esperar. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente. Y deja de girar las hojas porque se ve clarito. No, es que tenía aquí las hojas del deber, profe. Para Por ver. eso. Y ahorita estamos en la lección. Primera pregunta, inválida. Segunda pregunta. Dime 4 aplicaciones de las integrales. El encontrar las áreas para, a ver, para encontrar áreas, se me fue, profe. Ok, para encontrar áreas. Sería la primera, no, la segunda, pongamos de 4. O sea, es todo lo que hiciste. Áreas, volúmenes de revolución. No, a ver, sí, lo del curvas. deber, profe. O sea, ya te estoy diciendo, pues, hija mía. Sí, Gracias. área entre curvas, volumen. Vamos, Raúl Esteban, Raúl Sebastián. ¿Está Raúl Sebastián? Buenos Sí, profe, días. buenos días. ¿Cómo estás? Yo Vamos a ver. no tengo el deber, profe. Pero ¿Ninguno? No sé si habría ¿Nada? la posibilidad. No. Pero No. si habría Ok. la posibilidad de que me tome la prueba, por favor. Por supuesto que sí. Pregunte. ¿Cómo se explica dentro de área bajo la curva que uno sea positivo y la otra sea negativo? Y explícame en qué caso es positivo y en qué caso es negativo. Ya. El área bajo la curva, por ejemplo, es positivo cuando está por encima del eje de coordenadas de en X, la curva es positiva. O sea, cuando la curva está por encima del eje X, o en el primer plano, mejor dicho, la curva es positiva. Y si está debajo, o sea, en el cuarto cuadrante, entonces sería o en cuarto, en tercero, en el segundo cuadrante, entonces Segundo no. curva sería, No. sería tercero y Ok, cuarto cuadrante. deja de regar los 5. Dejémosle que tienes la mitad, ¿ok? Vamos hasta ahorita la mitad. Tienes 5 en esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿En qué teorema se basa la demostración de longitud de arco? El teorema, básicamente eso es, tiene que ver con el perímetro de las curvas. No, ya, gracias. Ya. Listo, chicos, que tengan un lindo día. Hasta luego. Vamos con Hasta luego. grupo 7. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Ya estoy en el grupo 7. Ya, entonces, ¿está Carla Estefanía conectada ya? Carla Estefanía. Vamos a revisarle. Estoy revisando
último ejercicio de la semana 8 y el primero de la semana 9. A ver. Tiene puntos críticos. Me falta lo que son puntos de inflexión, monotonías. Me falta el análisis de la otra. Esto está en desorden. No tiene el gráfico. Entonces, esto valdría 2 puntos ya porque algo hizo. ¿Está Carla conectada? Sí, profe, buenos días. Ya. Sí, escuchaste todo, ¿no? Sí, recién me conecto. Ya. Aquí es 18. No tienes el gráfico del volumen, solo tienes el gráfico de la función. Serían 8 puntos. 8, tendrías 10 en deberes. Pregunta de la lección. ¿Cuál es el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo se basa en primero integrar y luego tener una función f, la primitiva me parece, menos la función f minúscula y que va de un intervalo cerrado de A a B y eso. O sea, no me dijiste nada. A ver, te vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el teorema fundamental del cálculo? El que... O sea, de lo que yo había hecho los deberes y de lo que siempre veía videos, decía que, digamos, tenemos un intervalo. Entonces, este intervalo va a ir de B hasta A. Entonces, ahí se lo representa mediante el integral. Entonces, también nos puede dar expresado en el ejercicio y ahí va a estar de A a B. Y también este teorema demuestra de la función integral que se representa el área entre A hasta X de una primitiva función de f de X. No. O sea, no te das tanta bola. Medio lo que entendí te voy a poner 5 porque cuando tú explicas algo no me puedes decir. El teorema fundamental del cálculo es encontrar la primitiva de una función que ha sido derivada. Tarán. Eso es todo. Dentro definido dentro de un intervalo continuo de A a B. Bueno, te pondré 5 en la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el teorema que fundamenta la demostración de la longitud de arco? A ver, el teorema de la longitud de arco, como nosotros tenemos... Ahí No, es que es el teorema de... El teorema de Pitágoras, porque Ya, tenemos... gracias, hasta luego. Ya fue. Vamos, Caterina de Los Ángeles. Ya, profe. Gracias, Caterina de Los Ángeles. Ya se pueden ir si es que ya le revisé, ¿no? Tareas semanales. 8. A ver, el área entre las funciones. Ok, tienes las funciones. ¿Dónde está el análisis de las funciones? No está mal, profe. Ok. Ya son 8 unidades cuadradas. Te pondré 4. Hasta ahí. Y vamos con el otro deber, que es el primero del semana 9. No tienes el gráfico tampoco. Entonces sería 4 y 8, 12. A ver, vamos con la parte teórica. Con la lección. Aquí te falta un ejercicio que giraba en torno a y igual a 2.
Te falta un ejercicio, ¿verdad? ¿O qué pasó? No, profe, sí están todos. Es de la semana 9, ¿verdad? Ujú. Qué raro. A ver, dame 4 aplicaciones de las integrales. Regalo navideño. 4 aplicaciones de las integrales, rápido. Cuando vamos a utilizar lo que es el volumen de resolución, usando el método de arandelas, también puede ser el método de discos, también cuando vamos a calcular lo que es la longitud de arco y lo que es áreas bajo la curva o Ya. entre curvas. Dígame el proceso para hacer, dada una función, calcular la longitud de arco en un intervalo AB. Para calcular la longitud de arco, primero lo que es, vamos a encontrar lo que tenemos lo que son los límites de integración. A partir de ahí vamos tenemos que encontrar lo que es la derivada, puede ser con respecto a X o con respecto a Y. De ahí reemplazamos lo que es en la función, cualquier número, cualquier función que nos dé en la fórmula. Entonces, a partir de ahí, que es raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función con respecto a X, puede ser, y es de X. Y ahí ya solo vamos lo que es a evaluar, a sacar las raíces, y cuando tenemos eso, usamos el teorema de Barrow, utilizando lo que son los... Hasta la mitad me dijiste bien, porque la derivada debe estar al cuadrado. Sí. Ya, gracias. Vamos con John Jairo. Pueden irse desconectando, sin problema. John Jairo. John Jairo. ¿Está conectado? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Ok, tienes el dominio. Puntos críticos. ¿Dónde están los puntos críticos? Sí, deben estar ahí, abajito, profe. No deben estar ahí. Arriba, profe, arriba entonces. ¿No tienes puntos críticos? No están arriba, profe, disculpe. ¿Puedes subirle, por favor? Sí, estoy subiendo. ¿Puntos de inflexión? Creo que sí, ese sí creo que lo tengo abajo de lo que es la síntesis. No hay aquí hay puntos de inflexión, pero no tienes puntos críticos. Sistemas de ecuaciones, ¿dónde están los sistemas de ecuaciones? Ese sí está, profe, arriba, si no estoy mal. ¿Dónde? Ahí está, profe. X a la cuarta menos 4x cuadrado más 4 igual a x al cuadrado, para hallar los puntos de intersección entre las funciones. Ajá. Ok. ¿Dónde está demostrada la simetría? Ahí abajo está, profe, pero ¿cómo se llaman los puntos críticos? No son los que están un poquito en la segunda hoja. Si no estoy mal, estos de ahí no son, profe. Ya, pero ¿dónde está el proceso? ¿Cómo el proceso, profe? ¿Cómo sacas el punto crítico? ¿Cómo sacaste el punto crítico? Pues se supone que se deriva la primera y luego se le iguala a 0. ¿Y a dónde se supone que esté ese proceso? Creo que no le he puesto, profe. Ay, sino que estoy perdido ahorita. Ya, profe. Esa es la segunda función. Que me decía. Mande. Para graficar la segunda función no tienes ni vértice ni puntos críticos.
La segunda función solo le ocupé el x igual a 0, o sea, le igualé a 0 a la función para encontrar el corte en x y como ya iba a sacar lo que son los puntos de corte entre las funciones, ya no era necesario hallar eso. ¿En serio? ¿Y cómo le graficas entonces? Es que como la función de la parábola cuando es x al cuadrado va a ser en forma de u, por ejemplo, cuando es menos x al cuadrado va a ser en forma de v o como de piquito. Entonces eso yo no le hice. ¿Cuántas áreas deberías calcular? Puede subirle, profe. Ya. Serían 3 áreas. Bueno, la primera área tocaría calcularle con la función. Puede subirle, profe. Lo que pasa es que, a ver, dime, explícame qué hiciste. Ya, se supone que son 3 áreas, ¿sí? Y en la primera área se calcula con la función x al cuadrado menos la función x a la cuarta menos 4x más 9 con los límites. ¿Y por qué no tienes eso acá? Así está, profe, ese de ahí es. O sea, por ejemplo, el área, pero ya les dice sí, profe. A ver, aquí me faltan procesos, puntos críticos. Claro, es que me estás explicando una cosa y haces otra. ¿Qué te califico? ¿Lo que me explicas o lo que veo? Sí, profe, disculpe. Espérame un ratito, profe. Solo me ubico en el ejercicio para poder explicar bien ya. Solo deme. No, pues, pero dime qué hiciste. Si tú hiciste, debes saber qué hiciste. Eso mismo, profe. Sino que como, a ver, no estoy en el ejercicio. Esa es la semana 8, profe. Sí, es que no la encuentro. Aquí está. Vamos con la semana 9, ¿ya? Profe, no la encuentro, pero sí le hice a conciencia, profe. Es que le puse eso le iba a explicar de lo que por qué no están los dos límites, o sea, no está el límite de menos 2, o sea, no del menos del punto de dirección 1 al 0, no está por lo que le hice por la simetría, como la función es simétrica, los dos lados van a tener la misma. Y ahí, ¿por qué no me explicas eso? O sea, si yo te estoy diciendo qué hiciste, deberías haberme explicado. No, sino que, profe, es que como usted le subía y le bajaba y le dije, mejor espera un ratito para me ubique en el documento, porque igual no se le ve muy bien en la pantalla. Y por eso le decía que me espere un ratito, pero... Y por eso ya se le iba a explicar ahorita, profe. Tienes 18 porque faltaría la parte del proceso. Todo lo demás está bien, pero no tienes proceso en puntos críticos. A ver, la lección. ¿Por qué cuándo una área es positiva o una área es negativa cuando hablamos de área bajo la curva? Bueno, pues las áreas positivas siempre van a... O sea, en sí no es que existan áreas negativas, porque como usted nos había explicado, no podemos tener, por ejemplo, menos 8 metros cuadrados de un terreno, por ejemplo. Pero las áreas, como quien diría, van a ser negativas cuando estén bajo la curva, pero eso se va a corregir gracias a lo que es la definición de la integral cuando sacamos área bajo la curva, porque como nosotros sabemos... Ayúdame al teorema de Barrow. Disculpe, profe. Dime el teorema de Barrow. El teorema de Barrow se trata de lo que es cuando integramos de la función del límite inferior de a hasta b, de la función f de x diferencial de x para ya la primitiva cuando evaluamos entre la función de a hasta menos b. Gracias, tienes 20, muy amable. Vamos, Talía Francia. Gracias, profe. Gracias a ti, pueden salir. Talía. ¿Está conectada, Talía? Ya, vamos a buscar su tarea. Talía Francia. No sé vestir de niña. Como una princesa. Una princesa. Qué rico. Para mi hermano. ¿Y las gráficas del último? Y el último ejercicio está súper incompleto. Talía. O sea, si no hay gráfica, ¿cómo puedes decir quién es el límite superior y quién es el inferior? Sistema de ecuaciones. ¿Dónde están los sistemas de ecuaciones? O sea, que tienes eso, pero no está incompleto. Vamos a la semana 9.
Tendría 5 en ese primer ejercicio. Tienes bien el cálculo, pero no tienes el gráfico del volumen. 5 y 8, 13. Pregunta. ¿Qué te preguntaré? ¿Por qué son importantes los gráficos cuando se hace área entre curvas? Te acabo de decir. Porque no sé cómo calcularla. ¿Y por qué no sé cómo calcular? Porque, como usted me dijo, porque no se sabe cómo encuentro las áreas. No, pero a ver, los gráficos es para saber límite superior e inferior, ¿ok? Entonces, no, primera pregunta, no. Segunda pregunta, ¿cómo se conoce, con qué otro nombre se conoce al proceso de integración? No te oigo, Talía, grítame. Se le conoce también como antiderivado. Ya, gracias, tienes 10. Puede salir César Adrián. Dame un segundito, César. Espérame un momentito, ya regreso.
Ya, perdón. ¿Me quedé en quién? En César Tamayo, profe. César Adrián. Ya. Chao, mi amor. César Adrián. Tareas 8. ¿Dónde está el último? ¿No lo tienes? Sí, profe, ahí estaba el 5. Aquí no está cargado, mijo. No tienes el último. Ahí está el 5. Ah, es que le hiciste. Pues está mal, pues. O sea, primero no tienes nada de. No me sirve que me pongas el puntos críticos si no haces el gráfico. ¿Dónde están los puntos de inflexión? ¿Dónde están las monotonías? ¿Dónde está el gráfico? Y no es una área, son 3. O sea, yo te pondría 1 en eso ya porque medio intentas sacar dominios y demás, pero no, definitivamente eso no es un deber para, por lo menos lo que se espera. Y semana 9. $18, te falta el gráfico, ¿no? Serían 8 puntos y 1, 9 en el deber de la lección. ¿Cómo se calcula el volumen de un sólido que no gira con respecto a uno de los ejes? Por ejemplo, si en vez de calcular respecto a X, al eje de las X, se calcula a Y igual a 2. Explícame cómo se trabaja ahí. Se trabaja por medio del método de arandelas, pero hay que hacer una corrección, sería en los radios. La corrección sería desde el número que, digamos, de los intervalos, hay que contar el número de, ¿cómo sería? ¿Cómo lo explico? O sea, la corrección es hay que contar el número del origen de la función hasta donde se encuentra la recta que se va a realizar la revolución. Y entonces, ¿cómo plantearías el ejercicio? La fórmula que el volumen es igual a pi por el radio mayor al cuadrado sería tal vez menos la corrección que se haría de la distancia y menos el radio pequeño al cuadrado también realizándole la corrección y por la diferencial de x. Ok, sí, estaba bien. Y dame el nombre de 4 teoremas que hayan usado tus compañeros a lo largo de todas las exposiciones. A ver, el teorema fundamental del cálculo, ¿Ya? el teorema del valor medio, ¿Ya? de Barrow. Uh-huh. Ya, 4 me dijo. Sí. Y el teorema de... Ok, tienes 17. Muchas gracias. Pepe Yesenia Estefanía. Vamos con Yesenia. Yesenia. Espérate, cierro todo esto. Bien. Yesenia. Yesenia, ¿no tienes los deberes? Ah, no, ya se desplegó. Casi me da un infarto. Sí, profe. Sí. Si usted se asustó, imagínese yo. Digo, no puede ser. ¿Mañana? Ok. Tienes puntos críticos, dominio, puntos de inflexión.
No están por ahí, profe. Allí están. Allí están encima de la gráfica, profe. Sí, pero ese es de la parábola. Pues sí, los de arriba. Me faltan puntos de inflexión, me faltan monotonías. Bueno, el recorrido es obvio que es o sea, me falta el análisis de ahí. Tienes el sistema de ecuaciones, tienes las áreas. Sí. Tendrías 8 puntos en este primer ejercicio. Vamos viendo el otro. Ok, está todo correcto, está lindo, pero te faltó me pones que gira y no haces el gráfico que gira. Entonces tendrías 16. A ver, pregunta. ¿Por qué se llama sólido de revolución y qué tiene que ver con la fórmula? Porque se le hace girar una revolución mediante una revolución. A ver, porque se le hace girar a una región mediante un eje de revolución. ¿Pero mi amor, está dando la lección usted o quién le está diciendo? Nadie, profe. Entonces estoy oyendo una voz del más allá en mi Teams. Ya, dejemos la primera pregunta y anulémosla. Segunda pregunta. ¿A qué se refiere el teorema del valor medio? ¿Cómo se calcula el valor? Dime el teorema del valor medio. ¿No? Ok. Profe, ya. No, pues es que hasta que busques yo no voy a esperar. O sea, si te sabes, me lo dices de ese rato. El teorema el teorema nos asegura que existe un valor C del intervalo al que está asociado. Mija, ya no. Ya tuviste tiempo de buscar. O sea, la primera te dijeron y la segunda no sé si te pasaron ya el internet. Pero se supone que ustedes tenían todo el material para haber estudiado. Es que no estoy buscando, es que se me desactiva el micrófono, no sé. Mi internet está lento. Grace Nicole. ¿Está conectada, Grace? Buenos días, profe, sí. Buen día. Vamos a ver tus deberes primero. Ok, veamos. Dominios, asíntota, simetría, puntos críticos, monotonías, puntos de inflexión, no hay. ¿Cómo sacas la monotonía? No hay. Gráficas, sistemas de ecuaciones, áreas. No sé por qué se me va por arriba. ¿Por qué no me deja llegar? Ya. Tendrías 8 puntos por todo lo que te comenté que te faltaba. Vamos con el otro. Es correcto, pero falta el gráfico del volumen. Entonces 8 y 8, 16. ¿Por qué son importantes los gráficos para calcular área entre curvas?
¿Qué datos te dan los gráficos? Ya, los gráficos son importantes porque nos permiten captar puntos críticos, puntos de inflexión, No, las no es por eso. intersecciones. No, los gráficos son importantes porque te dan los límites superior e inferior. Primera pregunta, no he respondido. Segunda pregunta. La integral definida tiene una condición en el intervalo de A a B. ¿Cuál es esa condición de la integral definida? Que este debe ser, A debe ser mayor a 0 o mayor o igual a 0. No. El intervalo de A a B debe ser continuo, porque si ya no es continuo, hablamos de integración impropia. ¿Ok? Que tengan un buen día, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, disculpe que le moleste. Tenía una duda. Hasta luego, profe. Dime. Es con respecto, o sea, para lo que es del examen final. Ujú. No sé si es que, o sea, ¿cómo tiene usted programado las clases? O sea, ¿me podría decir hasta cuándo tiene programado? O sea, es para ver si es que nos En podría el dar... calendario académico se encuentra todo detallado, que se encuentra en la página oficial de la Universidad Central. Entonces yo no puedo hacer nada que no esté dentro del calendario académico. O sea, le decía, profe, no sé si habría alguna posibilidad que nos dé algunas tutorías o algo así, o no se contempla eso dentro de lo que... En las nos podría horas ayudar. PAE se hacen se hacen los ejercicios. En las horas de PAE. Sí, sí, sino que decía tal vez para la prueba final hacer un repaso de todo, o sea, si hay la posibilidad o no. Si me alcanza el tiempo, aunque tengo el sílabo contado hasta la última semana para poder acabar ecuaciones diferenciales. O sea, si es que no creo que me dé más tiempo, pero veamos cómo se sigue avanzando. Claro, obviamente si tenemos un tiempo, con muchísimo gusto. Ya, profe, gracias. Ok, hasta luego.